Estábamos hablando el otro día con un amigo filipino en su perfecto inglés sobre qué religión o sobre qué ideología, sobre qué teología, si es que yo tenía alguna, y si fuera así, ¿cuál era esa teología mía? Y yo le decía, pues es que no lo sé, es que no tengo tampoco, no tengo ninguna idea, no sé nada, no te puedo dar nada. Pero si tuviera que contestarte para entendernos aquí en el mundo, te podría decir que tengo una teología cristiana. Y él me decía, bueno, pues yo soy católico y efectivamente el católico puede ser cristiano, pero el cristiano no puede ser católico. Y yo le decía, alegrémonos de eso, alegrémonos de que yo no pueda ser católico, porque entonces llevaría un camino desde luego erróneo para mí, llevaría un camino que no es verdad, que no es cierto. Le empecé a argumentar, le empecé a comentar que, que la Biblia fue una malinterpretación de unas personas de la época, de hace ya más de 2000 años, o en torno a 2000 años, y que realmente no entendieron bien, no interpretaron correctamente las palabras de Jesús. Él contestó que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y efectivamente, la Biblia aparece en... Lo vamos a leer exactamente. En Timoteo 3, versículo 16-17, dice así: Toda escritura es inspirada por Dios. A ver si podemos leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Timoteo 3, 16-17. Pero desde luego, la Biblia no puede ser tal cosa, puesto que si uno se pone a verlo a la vista del Espíritu Santo, nunca mejor dicho, la Biblia nunca te va a poder dar esa respuesta que te da ese guía, según el cual dicen que ha sido guiada. De hecho, si encontramos ciertos paralelismos con un libro que hace una reinterpretación de la Biblia, que es un curso de milagros, en palabras de Kenneth Wapnick, manifiesta ciertas diferencias fundamentales entre las dos, entre la Biblia y el Espíritu Santo. La primera es, un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, el cual incluye materia, forma y el cuerpo. La Biblia afirma que Él lo creó. En el Génesis aparece muy bien definido el hecho de que Dios creó el mundo. Al primer día, al segundo día, al tercer día y el séptimo ya se conoce que era un hombre quizá del sur de España y tuvo que descansar el séptimo día, ¿verdad? Entonces ahí ya hace una clara referencia a algo que desde luego no puede ser muy amoroso, no puede ser amoroso que un padre ilimitado, eterno, necesite del descanso después de haber trabajado 6 días. Se puede reinterpretar también esta parte en base a la teoría de los antiguos astronautas, el hecho de que crearon el mundo, ellos fueron de alguna manera quienes trajeron los animales, las plantas, quienes nos enseñaron la agricultura, la ganadería, ciertas ciencias como la astronomía, las matemáticas, y luego hibridaron al ser humano. Esto, desde luego, no voy a entrar en ese tema porque corresponde a un aspecto más mundano y lo que me interesa es ir a un aspecto mental, puesto que es la fuente y el origen. Así que vamos a proseguir. En segundo lugar, otra diferencia fundamental que establece Wapnick: el Dios de un curso de milagros ni siquiera conoce el pecado de la separación, puesto que conocerlo lo haría real, y menos aún reacciona al mismo. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, el cual se discute más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, por decirlo menos. Otra tercera diferencia fundamental: el Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás, una parte del unigénito de Dios o Cristo. El Jesús de la Biblia
se ve como especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el engendrado Hijo único de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Efectivamente, la Biblia se le ve como alguien especial, como alguien apartado, como alguien que ni siquiera es un humano, puesto que se establece claramente que no fue traído, no fue llegado al mundo mediante el proceso natural de parto entre la cópula, entre el hombre y la mujer, sino que vino mismamente del mismísimo Espíritu Santo. Otra cuarta diferencia, el Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz en un acto sacrificial de expiación por el pecado, sino que más bien enseña que el pecado no existe al demostrar que nada le ocurrió a él en realidad, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, por medio de la cual se establece el pecado y la muerte como reales y además refleja claramente que Dios ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder por la presencia real del pecado en el mundo a través del sacrificio de su Hijo amado. Es curioso en este punto, un momentito, el WhatsApp. Es curioso en este punto, se dice muchas veces que la causa de que el mundo sea un lugar de locura, sea un lugar de miedo, es porque Adán decidió, en base a ciertas experiencias que él tuvo, Jesús le expulsó de ese paraíso, Jesús le echó de ese jardín del Edén. Y justamente lo contrario, eso no es cierto, es decir, ¿cómo va a poder ser posible que un Dios amoroso pueda expulsar a su hijo, a su mismísimo hijo, del lugar donde él lo ha creado? Es imposible. Él nunca le echó, él nunca expulsó a Adán del paraíso. Eso está claro y es evidente, y es algo lógico cuando comprendes lo que puede ser el amor o al menos tienes un acercamiento al amor. ¿Un padre realmente echaría a su mismo hijo, a su unigénito hijo, de su propio hogar? Evidentemente no, salvo que fuera un Dios que estuviera loco, o que fuera un padre loco, y evidentemente si Dios es amor, eso es algo que es inconcebible totalmente. Fue únicamente la propia decisión de Adán de irse, porque él entendió que estaría de alguna manera Dios enfadado, estaría molesto con lo que él había hecho, y él fue mismamente quien decidió irse y quien fue el que decidió alejarse de Dios. Ahí fue cuando comenzó la separación y fue cuando de alguna manera nos separamos de nuestra fuente, nos separamos de nuestro creador y empezamos a sentir esos miedos, esas inseguridades, temores y demás. Pero desde luego no desde el punto de vista bíblico, que no tiene ni pies ni cabeza. Ya no solamente por tratarse de un escrito que pueda tener muchos cientos de años, sino porque a la luz de la razón, a la luz de una visión espiritual, no tiene cabida en ninguna mente cuerda, en ninguna mente correcta. Proseguimos. Y sigue Kenneth Wapnick. Así pues, desde la perspectiva de un curso de milagros, el Dios de la Biblia, creador del mundo y autor del plan de expiación, de sufrimiento, sacrificio y muerte, es un Dios ego. Es aquel que claramente representa el sistema de pensamiento de especialismo del ego que el curso expone. El mismo Jesús establece estos paralelos en el texto, como puede verse en las secciones iniciales de los capítulos 3 y 6, en la introducción al capítulo 13, en la importante sección en el capítulo 23, las leyes del caos, así como en muchos otros lugares en el curso. En resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe forma alguna en que uno pueda reconciliar el Dios o la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros, es decir, son irreconciliables. Es más, la figura de Jesús en la Biblia es totalmente incompatible con el Jesús que creó un curso de milagros. De hecho, el mismo Jesús afirma en el curso, en no hay referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas, que se hicieron ídolos amargos de él que solo quiere ser un hermano para el mundo. Constituye una fuente continua de asombro para uno, dadas las claras distinciones entre las figuras bíblicas y del curso. Observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. En efecto, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. También dice en otra parte muy importante en el propio curso que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no es posible sino necesaria. Un curso de milagros, de hecho, enseña de por sí a través del uso de contrastes, como afirma con frecuencia en el capítulo 13,
y también en el capítulo 14, aun cuando esas diferencias están ausentes en el cielo, el estado de perfecta unicidad o de unidad diferenciada. Esto sería un poco, grosso modo, las diferencias principales que podemos ver, que podemos apreciar claramente entre la Biblia y un curso de milagros. Un curso de milagros es un libro que para el ego le da miedo, es un libro que desde luego se siente aterrorizado porque lo encuentra como muy extremo, siempre a su juicio evidentemente, siempre a juicio del ego. Lo ve como un libro que es totalmente desechable, que es totalmente innecesario y que es prescindible. Son las formas más suaves y más livianas que tiene de interpretar lo que él quiere. Al fin y al cabo es su propio juicio lo que hace. Siempre es un juicio de miedo, un juicio que está basado en la limitación, en la carencia y en el miedo. Porque el ego se alimenta de miedo, ya lo sabemos. También hay que caer en el error de establecer quizá un estudio muy profundo de las diferencias. No se trata tampoco de establecer diferencias entre un curso de milagros y la Biblia, porque eso, llegado hasta cierto punto, lo puede ver el ego como una comparación y al fin y al cabo el ego se alimenta a base de comparaciones. Se alimenta a base de comparaciones, pero el Espíritu Santo también usa las comparaciones y usa el contraste como un recurso extremo de aprendizaje. Los contrastes vienen muy bien, porque usadas a la luz correcta, usadas a la interpretación correcta, se puede aprender mucho y se puede aprender muy rápido. Desde luego está claro que la Biblia fue un texto, uno de los muchos que hay. No fue ni mejor ni peor. Tampoco lo es un curso de milagros, ni mejor ni peor. No hay mejor ni peor. Simplemente fue un texto más, que data de hace aproximadamente 2000 años, quizá un poco menos. Fue de alguna manera escrito por personas que no entendieron, desde luego, de ninguna manera las enseñanzas de Jesús. Estaban totalmente asombrados por lo que Jesús había hecho, pero no comprendían realmente el mensaje. Y como se puede ver, evidentemente, eso fue lo que reflejaron muchas partes, muchos ámbitos de la Biblia. Solamente algunos de ellos que ya hemos comentado. El primero es el más común, que Dios creó el mundo, que viene reflejado en el primer capítulo del Génesis, Génesis capítulo 1. Es un libro que desde luego no es lo más recomendable para alguien que quiera encontrar o de alguna manera buscar un camino correcto. No buscar la verdad, porque la verdad no se puede buscar fuera, sino simplemente quien esté interesado en buscar un camino para de alguna manera reencontrarse y recordar quién es. Se trata de recordar quién eres. El Espíritu Santo únicamente hace una reinterpretación de los hechos, hace una reinterpretación de todos los pensamientos que de alguna manera se establecen en ese libro. Pero también hay que ir con cautela, hay que ser de alguna manera cauteloso al leer la Biblia, porque una persona que lee la Biblia, que no esté de alguna manera con una mente lo suficientemente entrenada, puede caer en el error del ego y en la trampa del ego. Y de hecho, mucha gente cae en ese error. Hay muchísima gente que está obcecada con ese libro. Y el problema quizás no es el estar obcecado con ese libro, en el sentido de verlo como la verdad. Sino el problema está y radica fundamentalmente en que la mayor parte de estas personas establecen la Biblia como el único camino posible, como que es la única verdad, y rechazan todo lo anterior. Desde luego, esto no puede ser amoroso desde ningún punto de vista. ¿Cómo va a ser posible que pueda ser algo amoroso, que pueda ser algo dichoso el hecho de negar todo lo que no concierne a la Biblia, el hecho de rechazar todo lo que de alguna manera no tiene que ver o lo que no está relacionado con lo que en la Biblia se describe y se relata? Vamos a dejarlo aquí. Me voy a tener que ir. Esto es simplemente un breve apunte, una breve distinción, aclaración, para establecer ciertas diferencias entre la Biblia y un curso de milagros. El hecho de que, bueno, el otro día, con esta conversación con este amigo filipino, llegamos al punto de que él me comentaba que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Desde luego, eso es algo absolutamente imposible, puesto que ha quedado bastante claro y bastante evidente
y simplemente yendo a unos puntos bastante básicos, bastante por encima, grosso modo. Tampoco quiero entrar, podría hablar mucho y podríamos entrar en detalle en cada diferencia fundamental, verlo a la luz de la Biblia y verlo a la luz de un curso de milagros. Tampoco quiero hacer un vídeo demasiado extenso porque no se trata de crear como si fuera en derecho jurisprudencia, no se trata ni siquiera de crear una verdad absoluta que esté anclada y que no se pueda mover. Aunque en última instancia la verdad debe ser así, porque la verdad no se puede cambiar. La verdad en última instancia no se puede cambiar por otra verdad, puesto que verdad solamente hay una. La reinterpretación es algo que, desde luego, si se pone al maestro correcto, es un recurso de aprendizaje muy importante. Y solamente tienes dos, solamente tienes un maestro egótico, que es el ego, y el otro que es el Espíritu Santo. El que elijas, al fin y al cabo, es decisión tuya. Y bueno, y simplemente podrás verlo, a qué maestro elegiste, con los resultados que tú veas. Con los resultados que tú veas, no me refiero a resultados en un ámbito externo, sino en un ámbito mental. No mental, porque me señalo aquí, la mente no está en el cuerpo. La mente simplemente no se puede encontrar en lo material. He hecho una referencia porque de alguna manera nos entendemos más señalándonos la mente como si estuviera en el cerebro. Pero no hay que caer tampoco en ese error, porque ahí desde luego sigue siendo el ego el que te sigue dictando inconscientemente. Y ahora mismo lo acabo de hacer al yo señalarme como que la mente está aquí en el cerebro. Pero desde luego, creo que hasta aquí ya es buen punto para que cada uno comience a investigar, comience a preguntarse. Siempre, yo lo haría desde luego desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva con una mente impoluta, clara, habiendo olvidado todo lo que has aprendido en el pasado y desde luego sin establecer dogmas inamovibles. Así que, amigos, esto es simplemente un breve apunte, una breve reflexión en base a hechos, porque esto no se trata de teorías, son hechos que vienen recogidos en ambos libros, en la Biblia y en un curso de milagros, y a partir de ahí que cada uno establezca su camino, o simplemente pueda coger de ello lo que quiera, ya sea una palabra, una frase o el texto entero. Así que hasta aquí lo dejamos, un saludo.